Yo igual estuve tomando examen desde las 8, así que dejé el examen y me vine con ustedes. Y esta tarde seguimos con el examen a las 4 de la tarde. Así que el jueves Buen día, profe. siempre, buen día. Los jueves siempre tenemos el examen de álgebra. Y bueno, esta primera mesa de este año no es sin suspensión de actividades. Entonces tengo que dar clase igual. Después la próxima sí, que ya es creo que en julio, esa sí, ya es con suspensión. Bueno, mientras tanto les voy recordando, pero creo que ya está en el aula, ¿no es cierto?, la fecha y los horarios del primer parcial. A ustedes les corresponde el martes, ¿sí? 11 de mayo y el parcial va a ser desde las 10 hasta las 11:30, ¿sí? O sea, 1 hora y media, 90 minutos. En esos 90 minutos van a tener que resolver, ¿sí?, el parcial que va a estar en un cuestionario y lo tienen que enviar, ¿sí? Después la profesora del práctico también le va a explicar bien, pero es, eh, si mal no recuerdo, van a ser 3 ejercicios prácticos y 2 preguntas teóricas, suele ser así. Eh, y la parte práctica, ¿sí?, es la que ustedes tienen que resolver en una hoja, después sacarle la foto y enviar en formato PDF para que se corrija, ¿sí? La parte teórica no, la parte teórica la responden en el cuestionario nomás. Lo único que tienen que enviar la solución es la parte práctica. Suponiendo de que ustedes resuelvan y no coincida la respuesta con las opciones que se dan, porque hay veces que suele suceder que por ahí hay un error, lo que se corrige es lo que vale. Por eso ustedes, aunque no les dé, vamos a suponer la opción, no está la opción, ¿sí? Ustedes lo mismo ponen, si existe la opción no es válida ninguna, marcan esa, y si no, bueno, marcan cualquiera, como les solemos decir, y lo que vale es lo que ustedes envían. Por eso siempre es importante que envíen las soluciones, no porque no les salga lo mismo de una de las opciones, no van a enviar, tienen que enviar sí o sí, porque si no envían nada no se puede corregir. Y por más que en el cuestionario hayan hecho todo bien, ¿sí? No vale, o sea, no es válido, ¿sí? Es que tienen que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, las hojas tienen que figurar, ¿no es cierto? Primero tiene que ser bien legible, bien prolijo, con tinta negra en lo posible, que siempre es lo que mejor se ve. Y pues siempre poner el apellido, el nombre, ¿no es cierto?, la comisión, ¿sí?, la carrera y la comisión, por ejemplo, ICA, ¿sí?, y firmar cada una de las hojas que entreguen, ¿sí? Y antes del parcial, recuerden que el sábado 8, ¿sí?, van a tener, después se le va a decir bien el horario, pero supongo que va a ser igual que la otra vez, que la anterior vez, que fue el 17 de abril, creo, van a tener la actividad áulica número 2. En esa actividad áulica va a entrar, ¿no es cierto?, lo que estamos dando, o sea, la unidad 2 determinantes y lo que vamos a ver hoy, que es matriz inversa. Y también es muy probable que entre rango. Acuérdense que en la actividad áulica anterior no entró rango de una matriz porque había algunos cursos que no alcanzaron a ver eso. Así que casi seguro que va a entrar ahora. ¿Alguna pregunta? Disculpe, profe, Sí, ¿hasta qué tema entra en el parcial? ¿hasta qué tema? Hasta el que veamos hoy incluido, ¿sí? Matriz inversa. ¿Cómo? Digamos hasta matriz inversa, que por Claro, lo menos eso decía el sí, sí, correo. sí, hasta matriz inversa incluido, ¿sí? O sea, en el primer parcial entra toda la unidad 1, que era vectores y matrices, ¿sí? Y determinantes y matriz inversa, que es lo que vamos a ver hoy, hasta lo de hoy incluido, ¿sí? Así que ustedes van a seguir dando el martes la práctica y bueno, después el jueves veremos si la profesora necesita la clase, yo le puedo ceder para que termine el práctico y si no, bueno, damos clase de consulta, ¿sí? No creo que empecemos la unidad 3 todavía,
pero después yo cualquier cosa le voy a avisar. O sea, clases hay siempre, digamos, aunque más no sea clases de consulta o de apoyo, o como quieran llamarle, ¿sí? Porque nosotros, o sea, hoy es, ¿no es cierto?, 29, así que nosotros todavía tenemos la clase del jueves que viene, que es 6 de mayo. Ahí todavía tenemos clase de teoría, ¿sí? Y bueno, la clase de práctica tienen el 4 de mayo, ¿no es cierto? Tienen la próxima clase, tienen el 4 de mayo. Y después ya el 11 ya es el parcial. Por eso les decía, suponiendo que por ahí la profesora necesite dar, le falte tiempo, digamos, y necesite terminar el práctico el jueves que viene, bueno, yo le cedo la clase y termina. Y si no, bueno, terminará el 4 y el 6 sería clase consulta. Ella siempre está en mis clases, así que ahora está todavía en la mesa de examen, pero ya me avisó que cuando termine de corregir, porque están corrigiendo los exámenes, se va a unir a la clase. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. ¿Qué tal? Buen día. De todas maneras, ustedes tienen que entrar en el aula. Yo sé que la profesora del Valle ya puso ahí los horarios, ¿sí? Las fechas y los horarios, y también esto que le estoy diciendo, ¿sí? Así que ya, ahí ya está cómo va a ser el parcial, cuándo va a ser, cómo va a ser. Lo que falta es la actividad áulica todavía, pero va a salir también. Ya tienen la fecha, el horario supongo que va a ser igual, o sea, se habilita creo que a las 8 de la mañana hasta las 20, una cosa así, y después ustedes tienen creo que, no sé si 90 minutos o 120 para resolver las actividades. En ese caso creo que en la actividad áulica creo que tienen que responder el cuestionario nomás, por lo menos así creo que fue la otra vez, ¿sí? No había que enviar nada. Bueno. Vamos a ir comenzando entonces, ¿sí? Ya van a ser 10:10. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Bien, acá deben estar viendo, ¿no es cierto? Lo que vamos a definir como matriz singular. Ah, ya pongo a grabar. Ya pongo. Ahí está. Bueno, les decía entonces que acá vamos a definir dos conceptos muy importantes que son matriz singular y matriz regular o no singular. Una matriz cuadrada es singular cuando su determinante es nulo, es decir, cuando su determinante vale 0, ¿sí? A esta matriz singular también se le suele llamar no regular, por contraposición a esta que se llama matriz regular o no singular. Una matriz cuadrada es no singular cuando su determinante es nulo, es decir, cuando su determinante vale 0.
Recuerden ustedes que primero a una matriz, ¿sí?, cuadrada únicamente es a la que se le puede calcular sus determinantes, ¿sí? Y entonces hay dos opciones. Si el determinante vale 0, decimos que el determinante es nulo y a esa matriz se le llama matriz singular o no regular. Y a la matriz que su determinante es distinto de 0, o sea, no nulo, ¿sí?, a esa la llamamos matriz regular o no singular. Generalmente se usan estos dos conceptos, matriz singular y matriz no singular, ¿sí? De regular o no regular, hay veces que se usa menos, digamos. ¿Se comprendió la diferencia entre un tipo de matriz y el otro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a ver el concepto de matriz adjunta, ¿sí? Porque necesitamos trabajar con la adjunta de una matriz para poder hallar su inversa, o sea, para calcular la inversa de una matriz. Entonces tenemos que, dada una matriz A, cuadrada también, se llama adjunta de A la matriz que se obtiene reemplazando cada elemento de la traspuesta de A por su adjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una matriz A, ¿sí?, que es cuadrada, ¿sí?, de n filas y n columnas, ¿sí?, primero la tengo que transponer y después en la traspuesta de esta matriz reemplazar cada uno de los elementos de la traspuesta por su adjunto o cofactor, que es lo que veíamos la clase pasada. Pero ahora vamos a repasarlo. Entonces, fíjense que si en esta matriz A yo en la primera fila tengo los elementos a su 1, 1, a su 1, 2, punto suspensivo, a su 1, n, cuando yo la transponga, ¿no es cierto?, en la columna me va a quedar lo que dice acá, pero como elemento, a su 1, 1, a su 1, 2, punto suspensivo, a su 1, n. Lo mismo va a suceder con la fila 2. Si yo la transpongo, va a aparecer como columna 2, ¿sí? Y así hasta la fila n, la transpongo y va a aparecer como columna n. Entonces, esta matriz que se llama adjunta de A, donde esta A suele escribirse o con mayúscula o con minúscula, quiere decir, todo esto quiere decir adjunta. Y esta es la matriz A, o sea, siempre tiene que estar con mayúscula. La adjunta de A, que es esta que está acá, se obtiene, como dijimos recién, reemplazando cada elemento de la traspuesta de esta por su adjunto cofactor. Por eso es que ustedes acá van a ver una A mayúscula de imprenta que dice A sub 1, 1, después dice A sub 2, 1, punto suspensivo, A sub N1. ¿Por qué dice acá A sub 2, 1? Porque este es el adjunto o cofactor del elemento A sub 2, 1, que estaba ubicado acá en la fila 2, columna 1. Al transponerlo, viene y se ubica acá. Entonces, ese elemento es el que se reemplaza por su adjunto cofactor. Y así, ¿no es cierto?, lo mismo con el último elemento, ¿sí? Que era la sub n1, cuando se transpone la matriz, viene a parar acá, ¿sí?, en la primera fila, ¿sí? O sea, cambia su lugar, por lo tanto, su adjunto se llama A sub n1. Lo mismo sucede con la segunda fila, ¿sí? O sea, ¿por qué este se llama A sub 1, 2? Porque es el adjunto o cofactor de este elemento A sub 1, 2 que al transponer vino a ocupar el lugar del A sub 2, 1, ¿sí? Y lo mismo pasa con el A sub 2, 2 y el A sub N2. Como ustedes ya están dándose cuenta, los únicos que no cambian de lugar son los elementos, ¿no es cierto?, de la diagonal principal. Recuerden que cuando se transpone una matriz, los elementos de la diagonal principal conservan su lugar,
Por eso es que acá figuran los adjuntos, ¿no es cierto?, de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? O sea, no cambia de lugar. El adjunto del A sub 1, 1 va a ser el A sub 1, 1 con mayúscula. El adjunto del A sub 2, 2 también va a ser A sub 2, 2. Y el adjunto del A sub nn va a ser A sub nn. Quedó claro entonces que para hallar la adjunta de una matriz, primero hay que transponer esta y después en cada elemento de esta traspuesta reemplazarlo por su adjunto o cofactor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ok. Enseguida vamos a recordar cómo se calculaba cada uno de los adjuntos o cofactores. Y acá justamente tenemos el ejemplo, ¿sí? Dice, hallamos la adjunta de A. Entonces yo tengo una matriz A de 3 filas y 3 columnas. Lo primero que hago es transponerla. Entonces recordemos que para transponer una matriz, los elementos de las filas pasan a ser las columnas de la traspuesta. O lo que es lo mismo, los elementos de las columnas de A pasan a ser los elementos de las filas de la traspuesta, ¿sí? Eso ya no les tiene que quedar duda, tiene que estar bien clarito. Entonces, la fila 1, que los valores son 1, 0, 1, pasa a ser la columna 1, 0, 1. La fila 2, que son los elementos 2, 1, 0, pasa a ser la columna 2, 2, 1, 0. Y la tercera fila, cuyos elementos son 1, 3, 2, pasa a ser la tercera columna, 1, 3, 2. En esta matriz es donde cada uno de estos elementos van a ser reemplazados por sus adjuntos o cofactores. Recordemos cómo se calculaba el adjunto o cofactor de un elemento, ¿sí? Que obviamente que la adjunta de A es una matriz, por eso va acá entre corchetes, ¿no es cierto? Recordemos entonces que para calcular el adjunto o cofactor de este elemento, que es el primer elemento, el A sub 1, 1, yo tenía que colocar acá adelante de este determinante menos 1 entre paréntesis elevado a la I más J. ¿Qué quería decir eso? Menos 1 elevado a la fila más la columna. En este caso, como este es el elemento A sub 1, 1, voy a tener menos 1 elevado a la 1 más 1, o sea, menos 1 al cuadrado. Eso me va a dar de resultado más 1, o sea, 1 positivo. Por eso se puede poner adelante directamente el signo más, no es necesario colocar el 1. Y después teníamos ese menos 1 elevado a la I más J que multiplicar por este determinante, que era lo que se llamaba menor complementario de este elemento. Y el menor complementario se obtenía suprimiendo la fila y la columna de ese elemento. O sea que el menor complementario de este elemento, que era la sub 1, 1, era el m sub 1, 1, que es este determinante que me queda acá de 2 por 2, ¿sí? Acuérdense que la definición de menor complementario decía que el menor complementario de un elemento es el determinante de orden n-1 que se obtiene suprimiendo la fila y la columna del elemento dado. Entonces, si esta es una matriz de 3 por 3, el determinante va a ser de 2 por 2, por eso dice de n-1. Y con esos 4 elementos se forma el determinante, ¿sí? Si lo decimos por fila, tenemos 1, 3 y 0, 2. Y tenemos este primer determinante. ¿Se comprendió cómo obtengo el adjunto cofactor de este elemento 1? Sí, profe. ¿Podría volver a explicar, profe, por favor? Sí, cómo no. En esta traspuesta tengo, ¿no es cierto?, 3, 6, 9 elementos. Cada uno de estos elementos va a ser reemplazado por lo que se llama su adjunto cofactor.
para obtener la matriz adjunta según la definición que vimos recién. Entonces, ¿cómo obtengo el adjunto o cofactor de este elemento? ¿Sí? Tengo el signo este que está acá, ¿no es cierto? Es menos 1, porque para obtener el adjunto o cofactor teníamos una expresión, ¿se acuerdan? Era un producto. Menos 1 elevado a la I más J por el M sub IJ, o sea, por el menor complementario. El menos 1 elevado a la I más J era lo que me daba, como yo les decía, el signo del lugar. Entonces, para este elemento primero que está acá, que es el A sub 1, 1, está ubicado en la fila 1, columna 1. Entonces, acá yo tendría que escribir menos 1 elevado a la 1 más 1. Menos 1 elevado a la 1 más 1 me queda menos 1 al cuadrado. Cuando el exponente es par, el resultado siempre es positivo. Entonces me va a quedar más 1. Por eso está este signo más acá, porque el 1 no hace falta colocarlo, ¿sí? Para obtener este determinante, lo que hago es suprimo la fila 1 y la columna 1. Y estos 4 números que quedan acá, ¿sí? Son los que forman este determinante, que es un determinante de 2 por 2. Después vamos a sacar el valor que está acá, ¿sí? En el paso que sigue para obtener la adjunta, porque esta que está acá es la adjunta de la matriz. Lo importante es que ustedes sepan bien cómo se hace cada uno de estos pasos para poder obtener bien la adjunta de A, porque esta adjunta la vamos a necesitar para calcular la inversa, o sea que esta tiene que estar bien sí o sí. ¿Ahora se comprendió? Sí, profe, gracias. Bien, igual voy a explicar todos, ¿eh? Bueno, acá ustedes ven que hay un menos. ¿Por qué? Porque ahora acá voy a obtener, ¿no es cierto?, el adjunto cofactor de este elemento 2, que es el elemento A sub 1, 2. Entonces, delante del determinante yo tengo que poner menos 1 elevado a la I más J. En este caso va a ser menos 1 elevado a la 1 más 2, porque está en la fila 1, columna 2. Pero 1 más 2 me da 3. Entonces, menos 1 elevado a la 3 o elevado al cubo, cuando el exponente es impar, el resultado es negativo. O sea que me queda menos 1. Otra vez el 1 no hace falta poner, pero sí tengo que poner el menos. Y para obtener este determinante de 2 por 2, suprimo la fila 1 y la columna 2. Entonces los elementos que quedan son 0, 3 y 1, 2. ¿Sí? Lo estoy diciendo por fila. 0, 3 y 1, 2. ¿Se entendió cómo hallé el adjunto cofactor del elemento 2? Sí, profe, sí, sí. Bueno, ahora sigo con el 1. Voy haciendo por fila, ¿sí? Ahora hallo el adjunto cofactor de este 1, que sería el elemento A sub 1, 3. Entonces acá tendría otra vez menos 1 elevado a la I más J. Sería menos 1 elevado a la 1 más 3. 1 más 3 es 4. Menos 1 elevado a la cuarta, como el exponente es par, el resultado es positivo. O sea que queda más 1. Por eso va el signo más de vuelta. Y para obtener el determinante, suprimo la fila 1 y la columna 3. Entonces me quedan estos 4 valores que están acá. 0, 1, la primera fila del determinante, y 1, 0, la segunda fila. ¿Sí? Ustedes ven que los signos se van intercalando, ¿sí? Acá sale más, acá sale menos, acá sale más. Eso va a ser así siempre, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la segunda fila y con la tercera, y van a ver que siempre los signos van a salir intercalados. O sea que, ¿no es cierto?, no es necesario estar poniendo acá adelante menos 1 a la I más J. O sea, cuando empiecen a practicar, les conviene hacerlo, pero generalmente suelen hacer aparte eso, y después directamente van poniendo los signos. De todas maneras, ustedes fíjense cómo resuelve la profesora del práctico.
¿sí? Porque así lo van a tener que hacer en el parcial. Bueno, vamos a la fila de abajo, o sea, la segunda fila. Ahora tengo que hallar el adjunto cofactor de este elemento 0, que sería el A sub 2, 1, ¿sí? Fila 2, columna 1. Entonces, acá yo tendría menos 1 elevado a la I más J. La fila 2 y la columna 1 me daría menos 1 a la 3, o sea, menos 1 al cubo. Exponente impar, resultado negativo, o sea que sería menos 1. Y para obtener este determinante, suprimo la fila 2 y la columna 1. Entonces los valores son 2, 1 y 0, 2. 2, 1 y 0, 2. Vieron que ahora me sale el signo menos. Bueno, siempre que acá yo comience con el más, el de abajo tiene que ser menos. O sea, esa sería como una regla mnemotécnica para que ustedes vayan sabiendo si los signos les salen bien. Porque si acá les sale más, se equivocaron, tienen que revisar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe. Ahora voy a dar el adjunto cofactor del elemento 1, que sería el A sub 2, 2. En este caso tengo, en este caso tengo, ¿sí? Menos 1 elevado a la fila 2 más la columna 2, o sea, 2 más 2, 4. Otra vez el exponente es par, entonces el resultado es positivo. Por eso va el signo más. Y para tener este determinante, suprimo la fila 2 y la columna 2. Entonces me queda 1, 1 y debajo 1, 2. 1, 1, 1, 2. Fíjense que otra vez se cumple. Si acá arriba hay un menos, debajo tiene que haber un más. Ahora voy al elemento 3, que es el elemento genérico A sub 2, 3. Fila 2, columna 3. Entonces tengo menos 1 elevado a las 2 más 3, menos 1 a las 5. Como el exponente es impar, el resultado es negativo. Entonces va menos, ¿sí? Menos 1, pero el 1 no hace falta poner. Y para tener este determinante, suprimo la fila 2 y la columna 3. Por lo tanto, me quedan los valores 1, 2 y 1, 0. 1, 2, dije bien, está ahí, acá, ¿no es cierto? En este. Ya estaba en este, sí. Suprimo la 2 y la 3, me queda 1, 2, 1, 0. Y acá está, me perdí. 1, 2, 1, 0. ¿Se entendió entonces cómo salió toda esta fila de determinantes? Y fíjense que otra vez, si acá hay un signo más, debajo hay un menos. ¿Sí? Este último quedó claro. Es el adjunto cofactor del 3. ¿Sí? Entonces, teníamos menos 1 elevado a las 2 más 3, menos 1 a las 5. Como el exponente es impar, queda menos 1. Y para obtener este determinante, ¿no es cierto? Suprimo la fila 2 y la columna 3. Entonces tengo 1, 2, 1, 0. Acá estamos. 1, 2, 1, 0. ¿Ahora está claro? Sí, profe. Creo que sí, profe. Bueno, vamos a la última fila, ¿sí? Ahora tengo que hallar el adjunto cofactor de este 1, que sería el elemento genérico A sub 3, 1. Entonces acá tendríamos menos 1 elevado a la 3 más 1, o sea, menos 1 a la 4. Exponente par, resultado positivo. Por eso queda más 1, sería. Y para lograr este determinante, suprimo la fila 3 y la columna 1. Y me quedan estos 4 valores que forman el determinante de 2 por 2. 2, 1, 1, 3. 2, 1, 1, 3. Y vieron que se vuelve a repetir el signo más. O sea que como yo les decía hoy, si empiezo con más, debajo va a ir menos, después va a ir más, ¿sí? Para el otro elemento, para este 0, ¿sí? El adjunto cofactor de este elemento que es genérico sería el A sub 3, 2, ¿sí? Tendría menos 1 elevado a la 3 más 2, o sea, menos 1 elevado a la 5.
exponente impar, resultado positivo, negativo. Por eso está el menos, ¿sí? Y lo opuesto del más, este que está acá arriba, menos. Y ahí, para obtener este determinante, suprimo la fila 3 y la columna 2. Entonces me queda 1, 1 y 0, 3. ¿Sí? 1, 1, 0, 3. Y para el último elemento, que es el 2, que genéricamente es el A sub 3, 3, ¿sí? Tendríamos menos 1 elevado a la 3 más 3, o sea, menos 1 a la 6, ¿sí? Queda positivo porque el exponente es par otra vez. Y suprimo la fila 3 y la columna 3 y obtengo estos 4 valores, ¿sí? El 1, 2 y el 0, 1. Y de esa manera, ¿no es cierto?, reemplacé cada elemento que tengo acá, ¿no es cierto?, en la traspuesta por sus adjuntos o cofactores. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, ¿sí? Los signos van saliendo intercalados. Más, menos, más en la primera fila, menos, más, menos en la segunda, y otra vez más, menos, más en la tercera, ¿sí? Y siempre, perdón, siempre que yo tenga un determinante de 3 por, una matriz sería de 3 por 3, los determinantes van a ser de 2 por 2. Suponiendo que yo tenga una matriz de 4 por 4, ahí se hace más largo y engorroso el cálculo, porque estos determinantes van a ser, ¿no es cierto?, de 3 por 3. Por eso es que le damos ejercicios solamente hasta 3 por 3, ¿sí? De 2 por 2 o de 3 por 3. ¿Cómo llegamos a esto que está acá? Que es la matriz adjunta de la matriz A, ¿sí? Resolviendo estos determinantes. O sea, acuérdense que cuando tengo un determinante de 2 por 2, ¿sí?, multiplico los elementos de la diagonal principal y le resto, siempre le resto el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Primero resuelvo el determinante y después veo qué pasa con el signo, ¿sí? Por ejemplo, acá me queda 1 por 2 es 2, menos 0 por 3 que es 0. Entonces va a quedar 1 más 0, 1 por 2 que es 2, más 0 queda 2. Como delante hay un signo más, significa que el signo de este determinante no cambia. Por eso queda 2 positivo. ¿Qué pasa en el segundo determinante? 0 por 2 es 0, menos 1 por 3, que es menos 3. Como delante hay un signo menos, cambia el signo que obtuve en el determinante. Por eso queda 3 positivo. Y en el último caso tengo 0 por 0 es 0, menos 1 por 1 que es 1. Menos 1 da este determinante. Como delante hay un signo más, significa que, ¿no es cierto?, no cambia el signo del determinante. Esto le tiene que quedar bien claro, porque si bien en estos casos, delante de los, ¿no es cierto?, de los determinantes hay un 1, después por ahí, ¿no es cierto?, si no es un 1, como en el caso cuando vimos desarrollo por los elementos de una línea, suelen querer confundirse y pensar, ¿no es cierto?, que esto es una matriz y multiplicar, ¿no es cierto?, el número que está delante, el escalar, por cada uno de los elementos. No, esto es un determinante. Entonces, primero se resuelve y después veo qué pasa con el signo. Eso les tiene que quedar bien claro, ¿sí? ¿Se entendió cómo obtuve esta primera fila? 2, 3, menos 1. Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien. Bien. Vamos a la segunda fila. Tenemos 2 por 2, 4, menos 0 por 1, que es 0. O sea que queda 4 positivo, pero como hay un menos delante, cambia el signo y queda menos 4. Acá en el otro determinante, 1 por 2 es 2, menos 1 por 1 que es 1, 2 menos 1 me da 1. Como hay un signo positivo delante, no cambia el signo, queda 1. En este determinante tenemos 1 por 0, 0, menos 1 por 2, queda menos 2. Como hay delante un menos, cambia el signo y queda positivo. ¿Ve?
acá en la tercera fila, 2 por 3 es 6, menos 1, 5. Como hay un signo más, no cambia el signo del 5, queda positivo. En el segundo determinante tenemos 1 por 3, 3, menos 0, queda 3 nomás. Pero como hay un signo menos delante, cambia el signo del 3 y queda menos 3. O sea, acuérdense que el menos quiere decir el opuesto de, ¿sí? Y en este caso tenemos 1 por 1, que es 1, menos 0, y como hay un signo más delante, queda el mismo signo, o sea, 1. De esa manera obtengo la adjunta de A, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, que quieran que repita? Profe, Por, nosotros en el parcial Sí, vamos a tener que poner así todo, con todos estos cálculos así de las determinantes, con los más, los menos, vamos a tener que ponerlo todo completo. sí, exactamente, todo completo. Sí, 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 eso seguro. Igual que así como después, está en el ejemplo, profe. claro, lo mínimo que tienen que hacer es así como está en el ejemplo. Sí, 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 sí. Igual Y después lo consultan con la profe Irma, pero Hola sí. Laura, sí. Hola Ahí está la chicos. profe. Sí, Hola, sí, no hola. quise interrumpir nomás, sí. Así como está el ejemplo, tienen que hacer, chicos. y Profe, los cálculos gracias. auxiliares también, profe. ¿Cómo? Los cálculos auxiliares también, menos uno a la uno más uno, a la uno más dos, etcétera. Sí, todo tiene que estar. Ah, ok. Todo tiene que estar. Al- Bueno, ¿puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, El acá que vamos a ver. preguntó, sí, disculpa Laura, hay un chico que preguntó, ¿el signo negativo significa que es el opuesto al resultado? Sí, es el opuesto Sí, al resultado. exacto. Sí, sí, claro. Fue lo último que dije, sí, que es el opuesto del resultado que se obtiene en el determinante. O lo que es lo mismo, quiere decir que cambia el signo del resultado del determinante. Es lo mismo. Bien. La propiedad de la matriz adjunta. La matriz adjunta tiene una propiedad que también es muy importante porque la vamos a usar enseguida para calcular la inversa de una matriz. Por eso dice que para toda matriz cuadrada A se cumple que el producto de la matriz A por su adjunta es igual al producto del determinante de A por la matriz identidad. ¿Sí? Esa es la propiedad. Esta propiedad se demuestra, por eso acá dice justificar, pero nosotros no le vamos a pedir, si a alguno le interesa, sí, lo puede buscar. De todas maneras, yo le voy a comentar, ¿no es cierto?, por qué el producto de A por la adjunta de A, ¿no es cierto?, me da el producto del determinante de A, que acuérdense que es un escalar, por la matriz identidad. Acá está indicada, ¿no es cierto?, en este cuadrante la matriz A, como ustedes ven, en forma genérica, ¿sí? A su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, n, punto suspensivo van acá, a su 2, 1, a su 2, 2, punto suspensivo, a su 2, n, acá puntos suspensivos, ¿sí? Y la última fila a su n1, a su n2, punto suspensivo, a su nn. En este cuadrante ya está la adjunta de A, ¿sí? Que vimos recién. Fíjense que las letras que acá eran minúsculas, las A, porque eran los elementos de A, ahora acá son mayúsculas, porque son, ¿no es cierto?, los adjuntos o cofactores de los elementos, pero de la traspuesta. Fíjense que acá dice A sub 1, 1 y al lado está A sub 2, 1. ¿Sí? Punto suspensivo, A sub N1. Porque esta primera fila corresponde, ¿no es cierto?, a la primera columna de la traspuesta sería, ¿cierto? O sea, traspongo y va a ser esta primera fila pasa a ser la primera columna. Bueno, y así lo mismo con la segunda fila, ¿sí? Fíjense, está el A sub 1, 2 acá, el A sub 2, 2,
¿sí? Después el A sub N2. Y en la última fila, A sub 1N, A sub 2N, A sub NN. Bueno, igual que hoy les recuerdo que los únicos elementos que no cambian de lugar, ¿no es cierto?, son, acuérdense, los que están en la diagonal principal. Por eso, ¿no es cierto?, acá los elementos A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub NN, tienen su correspondiente adjunto con el mismo nombre. A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub NN. ¿Por qué ese producto me da esto que está acá? Bueno, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que, para obtener este primer elemento que me da determinante de A, yo tendría que hacer el producto de todos los elementos de la primera fila de A, multiplicar por todos los primeros elementos, ¿no es cierto?, de la columna, de la primera columna de la adjunta, y sumarlos, ¿se acuerdan? O sea, un producto, como veníamos haciendo, producto de matrices. Entonces tendría A sub 1, 1 por el adjunto A sub 1, 1, más A sub 1, 2 por el adjunto A sub 1, 2, más punto suspensivo, y el último sería A sub 1N por el adjunto A sub N1. Entonces, cuando yo hago todos esos productos, ¿no es cierto?, voy a obtener el determinante de A. Y todos los otros valores van a ser 0. ¿Pero por qué? Acá aparece la propiedad 8. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a volver atrás a la propiedad 8. ¿Se acuerdan las últimas 3 propiedades que vimos? La propiedad 8 yo le había dicho que se iba a usar, ¿no es cierto?, más adelante cuando trabajamos con la propiedad de la adjunta. Bueno, decía, en todo determinante, la suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela es nula. O sea que todos esos ceros que me salen en ese producto se deben a esta propiedad, ¿sí? Vuelvo a repetir, en todo determinante, la suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela es nula. Esa es la propiedad que se utiliza, ¿no es cierto?, para que aparezcan todos estos otros ceros. ¿Por qué? Vamos a tomar la primera fila y la segunda columna y ustedes van a ver que me va a quedar el producto de A sub 1, 1 por el adjunto que es el A sub 2, 1. Entonces, este elemento está en la fila 1, columna 1. Y el que lo multiplica está en la fila 2, columna 1. O sea que es un elemento paralelo, es el adjunto de una línea paralela, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder con este. El A sub 1, 2 va a ir multiplicado por el A sub 2, 2, ¿sí? O entonces, acá tenemos fila 1, columna 2, y acá tenemos fila 2, columna 2. O sea que este es el adjunto de una paralela, como decía la propiedad 8. Todos esos valores, ¿no es cierto?, van a ir saliendo ceros, ¿sí? O sea que cuando yo trabajo con cada uno de los otros valores, ¿sí?, voy a obtener los ceros. Bueno, acá, cuando voy, por ejemplo, fíjense a la segunda fila, tengo el A sub 2, 1 por, ¿no es cierto?, este valor. Tengo fila 2, columna 1, y este es fila 1, columna 1. O sea que va a ser paralelo también, porque comparten la columna, ¿ven? El único que no va a ser 0 va a ser el A sub 2, 2, cuando yo multiplique con el A sub 2, 2. Ese es el que me va a dar el determinante. O sea, habría que hacer todo el desarrollo para ver por qué queda el determinante de A. Por eso acá dice justificar. Nosotros no les vamos a pedir. Al que le interesa, busca, ¿sí? En el libro de Grossman seguro está la demostración, ¿sí? Más o menos se entendió. O sea, lo que ustedes tienen que saber es la propiedad. Esta, que A por la adjunta de A es igual al determinante de A por la identidad. Ah, ¿y por qué me queda el determinante de A por la identidad? Porque en la diagonal principal me quedan todos los determinantes, que son números, ¿no es cierto? Son escalares, son todos iguales. Entonces, yo puedo escribir ese valor y lo que me va a quedar acá, ¿no es cierto? Si yo considero todos unos en la diagonal principal
y todos los elementos por arriba y por debajo de esa diagonal principal son unos, es la matriz de identidad. De ahí viene la propiedad. ¿Se entendió? La propiedad es la que ustedes tienen que saber, porque esto es lo que van a usar. Si ustedes lo trabajan, vamos a suponer que ustedes quieren verificar que eso es cierto. En este ejemplo pueden hacer. Pueden multiplicar, ¿sí? Pero eso les dejo de tarea. Pueden multiplicar la matriz A por su adjunta, ¿sí? Y les va a dar, ¿no es cierto?, una matriz que va a ser igual al determinante de A por la identidad. Obviamente que van a tener que calcular el determinante de A para poder ver si es cierto. O sea que con este mismo ejemplo que está acá, ustedes pueden calcular, ¿no es cierto?, el producto de A por la adjunta y ver qué le da lo que dice acá, que es el determinante por la identidad. ¿Sí? Les dejo de tarea eso, para que hagan con números, que es más fácil que con los elementos genéricos. ¿Sí? Esa sería la justificación que yo le pediría que hagan para que se queden, ¿no es cierto?, convencidos de que esta propiedad es cierta. ¿Quedamos así? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. Bueno, y acá llegó el concepto de matriz inversa, ¿sí? Dice, una matriz cuadrada A admite inversa. ¿Qué quiere decir? Admite inversa quiere decir que tiene inversa, que se le puede calcular la inversa. Si existe otra matriz cuadrada, que se la denomina así, A a la menos 1, ¿sí? Así se simboliza la inversa de A, que conmuta con A. Conmuta con A quiere decir que cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? Y que verifica que al hacer el producto de A por la inversa de A, tiene que ser igual al producto de la inversa de A por A. Y además tiene que ser igual a la identidad. Recordemos cuando vimos producto de matrices. Nosotros dijimos que el producto de matrices no es conmutativo. Esa fue la conclusión final, pero por ahí decía que generalmente el producto de matrices no es conmutativo. Y yo en esa oportunidad les dije, ¿por qué se dice generalmente? Porque hay un caso, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar que la matriz A conmuta con otra. Bueno, este es el caso, ¿sí? Cuando se cumple que A por su inversa es igual a la inversa por A, ahí está cumpliéndose la propiedad conmutativa. Pero en este caso, además tiene que ser eso igual a la identidad, ¿sí? Entonces, a esa se le llama matriz inversa. A la que conmuta con A, o sea que puedo hacer el producto, ¿no es cierto?, con A la izquierda o A la derecha, como decimos comúnmente, ¿sí? Y esos productos me dan la identidad. ¿Se entendió el concepto de matriz inversa? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok. Y acá vamos a ver una condición, o sea, la condición sería necesaria y suficiente para que una matriz A sea invertible. Se suele decir invertible o inversible. ¿Qué significa? Que tenga inversa, ¿sí? Es que sea no singular. ¿Qué quería decir que una matriz sea no singular? Que su determinante no sea cero. Sí, O sea, el no. determinante no sea cero. O sea, no nulo. Ah, bueno, perdón. Eso, ¿sí? Que su determinante sea distinto de cero, o sea, que no sea nulo, como alguien dijo, ¿sí? O sea, no nulo, lo mismo. Entonces, esa es la condición necesaria y suficiente para que una matriz se tenga inversa. Entonces, si yo tengo una matriz A que pertenece al conjunto de matrices de orden n por n, o sea, cuadradas, va a ser invertible si y solo si el determinante de A es distinto de C. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes tengan que calcular la inversa de una matriz, ¿sí? Vamos a suponer que les dice, bueno, hallar la inversa de la matriz A si existe. Ese si existe ya está medio condicionando la
la consigna. Entonces, siempre lo primero que tienen que hacer es calcular el determinante de A. Si el determinante de A le da distinto de 0, o sea, un número cualquiera distinto de 0, esa matriz A va a tener inversa. Ahora, si le da 0, no va a tener inversa. ¿Sí? Bueno, la inversa también tiene unas propiedades. Y la primera es importantísima, que la inversa de una matriz es única, ¿sí? O sea que no puedo tener, ¿no es cierto?, dada una matriz A, una inversa u otra, ¿sí? No puede cambiar ni en un signo, ¿sí? La matriz, la inversa de una matriz es única, es una sola. La segunda propiedad es que la inversa de una matriz me da la misma matriz A, ¿sí? O sea, ustedes pueden, ¿no es cierto?, con la misma matriz de hoy, ¿sí? Hallen la inversa de esa matriz, como vamos a ver ahora cómo se halla. Después a esa matriz le vuelven a hallar la inversa y van a ver que van a tener la misma matriz. La tercera propiedad dice que la inversa de la traspuesta de una matriz es igual a la traspuesta de la inversa de esa matriz. También pueden hacer esta verificación. La cuarta propiedad dice que si A y B son matrices no singulares, eso significa que las dos tienen inversa, como dice acá, admiten inversa, entonces el producto de A por B también es no singular. Y además se verifica o se cumple esto que está acá en rojo, que la inversa del producto de A por B es igual al producto de la inversa de la segunda matriz por la inversa de la primera, ¿sí? Acuérdense que esto es parecido a la traspuesta. Cuando vimos la traspuesta de un producto, vimos también que era la traspuesta de la segunda matriz por la traspuesta de la primera, ¿sí? Ojo con todas estas cositas porque esto puede aparecer en la parte de teoría del parcial. Y esta que está acá, ¿sí? Dice que si yo tengo la inversa del producto de una matriz por ella misma, eso es igual a la inversa de A por la inversa de A, ¿sí? Estas son las 5 propiedades de la matriz inversa. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Profe, Sí. nosotros en el parcial no podemos tener las propiedades anotadas, ¿verdad? Sí, tenemos que sabernos de la memoria. No, claro, no tienen que tener, en el parcial acuérdense que en el parcial tienen que tener, tienen que estar unidos al Zoom que le vamos a pasar, tienen que tener la cámara abierta, el micrófono abierto, no. O sea, ustedes tienen que estudiar esto, por eso yo les voy recalcando qué es lo que tienen que saber, ¿sí? Sí, O sea, profe, gracias. tienen que estudiar. O sea, fíjense que es mucho menos lo que tienen que estudiar que en un parcial presencial, porque en un parcial presencial les solíamos pedir demostraciones, ¿sí? O que demostrar una propiedad, demostrar un teorema, por decirle, ¿sí? Y ahora solamente ustedes tienen que responder un cuestionario donde se le va a pedir, por ejemplo, que pongan, vamos a suponer que se le ponen estas 5 propiedades y ustedes tienen que decir si son verdaderas o falsas. Entonces va a haber algunas que van a ser porque van a estar cambiadas, algunas van a estar verdaderas, otras van a ser falsas. Pero ustedes tienen que saber reconocer, tienen que saber los conceptos para poder poner si es verdadero o falso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, acá fíjense que esta era una utilidad de la presencialidad donde decía demostrar las propiedades siguientes, que la inversa de una matriz es única y ahí estaba, ¿no es cierto?, donde guiarse, con página y todo, en el libro de Grossman, en la página 96, y otra que se le pedía demostrar era justamente esta, ¿no es cierto?, la inversa de la inversa que sostiene la misma matriz. O sea, fíjense, todas estas propiedades tienen, mejor dicho, demostración. Entonces, antes, por ejemplo, le podíamos pedir demostrar esta propiedad y tenían que saber hacerla. Ahora no podemos pedirle eso, ¿sí?
Entonces, bueno, por lo menos ustedes tienen que saber el concepto de inversa y por eso les digo, practiquen con valores. Entonces ustedes verifican que esto es cierto y le queda mejor grabado, digamos, la propiedad en sí. Bueno, y acá vemos cómo vamos a calcular la matriz inversa, ¿sí? En este cálculo lo vamos a hacer usando justamente la propiedad de la matriz adjunta. Entonces dice, sea A una matriz no singular. Esto significa que su determinante es distinto de cero. O sea, primera comprobación que tengo que hacer, ¿no es cierto? Por propiedad de la matriz adjunta que vimos recién, escribimos la matriz adjunta de la propiedad A por la adjunta de A es igual al determinante de A por I. Entonces, por la matriz de identidad. Entonces, ¿qué hacemos? En esta propiedad partimos, o sea, esta sería un poco la demostración de cómo vamos a obtener la expresión para hallar la inversa en función de la propiedad de la adjunta. Entonces, primero escribimos la propiedad de la adjunta. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir por el determinante de A, porque sabemos que es distinto de cero. Dividimos los dos miembros, el primer miembro y el segundo miembro. El determinante de A, recordemos, es un número, es un escalar, entonces lo podemos simplificar y quedaría, ¿no es cierto?, que A por la adjunta de A dividido el determinante de A es igual a la matriz identidad. Pero sabemos, como dice acá, por definición de matriz inversa, que A por la inversa da la identidad. O sea, recién vimos que el producto de A por su inversa da la identidad. Y por la primera propiedad que vimos recién, que la inversa es única, si la inversa es única, ¿qué significa eso? Que si esta es la matriz A y es esta que está acá, esto que está multiplicando a A, este cociente, que es la adjunta de A dividido el determinante de A, no queda otra opción que sea la inversa de A. Por eso es que acá dice que para calcular la inversa de A, tengo que hacer un cociente. En el numerador va la matriz adjunta de A y en el denominador va el determinante de A. Por eso es importantísimo que ese determinante sea distinto de cero, porque si no, no existe la división por cero. Fíjense que esto, por ejemplo, antes se tomaba, ¿sí? En la presencialidad se le pedía, ¿sí? Que demuestren el cálculo de la matriz inversa. Y algunos alumnos hacían como receta de cocina, decía una profesora, escribían todo esto y no ponían la justificación. Y estaba incompleto, porque había que escribir todo. O sea, esto que yo les estoy diciendo. O sea, que partimos de la propiedad de la adjunta, que dividimos por el determinante porque es no nulo, ¿sí? Que usamos la definición de inversa, que usamos la primera propiedad. O sea, parece una tontería, pero había que escribir todo. Bueno, ahora ustedes van a tener que resolver los ejercicios simplemente usando esta expresión o esta fórmula. Pero, ¿no es cierto?, pueden aparecer otras cosas donde ustedes, no sé, acá por ejemplo diga, supónganse el lugar de determinante de A, diga A traspuesta, entonces eso hace falso, ¿sí? O alguna otra cosa. O sea, ustedes tienen que saber estas expresiones, reconocerlas para poder poner la opción que corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá hay una actividad y esta la van a hacer ustedes. A ver, dice hallar la matriz inversa de la matriz A. Acá les da una matriz, ¿sí? Ustedes tienen que calcular la inversa. Y acá en el ítem B les pide verificar que el producto de A por su inversa da la identidad. Y acá va una sugerencia. Obvio que si le está pidiendo que verifiquen, esta tiene inversa, ¿no es cierto? Entonces, yo les sugiero que siempre que ustedes calculen una inversa, se tomen unos minutos más y hagan esta comprobación. Pueden hacer A por la inversa o al revés, la inversa por A. Y le tiene que dar sí o sí la identidad. Porque generalmente la inversa de una matriz se usa dentro de un ejercicio,
¿sí? Es muy difícil que se le pida la inversa nomás de una matriz. Generalmente hay un ejercicio de matrices donde aparece la inversa. Entonces hay que verificarla para que no por un error de signo el resto del ejercicio esté mal, ¿sí? Entonces ahora ustedes van a calcular, a ver, lo primero que tendrían que calcular es el determinante de A, ¿sí? Para verificar, en este caso, que sea distinto de 0. Bueno, y después, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál era el paso que seguía? Transponer Hallar la la respuesta. junta de A. A ver, se superpuso dos voces. Alguien dijo calcular la junta de A, pero alguien dijo otra cosa. Primero hallar la respuesta. Claro, muy bien. Primero hallar la traspuesta. Después que se haya la traspuesta, hallan la adjunta. Muy bien. Y después calculan la inversa, como adjunta sobre determinante. Bueno, háganlo por favor. Yo tengo acá resuelto, así que después me van contando cuánto les da. Bueno, profe. Profe, ¿puedo ir una página atrás en el Power? Donde Sí, sí, ¿cómo? dice la inversa es igual a... Y ahí corto. Ahí está. Ahí. Gracias. Sí, ahí es. Bueno.
Carlos, revisa el valor de el determinante. Acuérdense que como es una matriz 3×3, pueden aplicar Sarru. ¿Y cómo era Sarru? El producto de la diagonal principal más el producto de subparalela con el vértice opuesto, menos el producto de la diagonal secundaria más el producto subparalela con el vértice opuesto. Perdón, Laura, que hablé. No, por favor, está bien. Yo porque vi que en el chat escribieron algo por eso. Sí, por eso recalqué. Está bien. Profe, ahí resolví, te digo el Bueno, resultado. sí. ¿Por dónde ¿Cuánto empiezo? te, Empiezo por la ¿Cuánto te dio el determinante? 7. 7, correcto. Bien. La adjunta, decime por fila. Me dio 2, 3, menos 1, Sí, menos 4, 1, 2, sí, 5, menos 3, 1. correcto, muy bien. Y entonces, la inversa, ¿cuál es? Ah, me olvidé de hacer eso. Bueno, Disculpe. tranquilo nomás. Hasta ahí está perfecto. ¿Y cómo hacemos, señora, para dividir una matriz por un escalar? Nada más dividimos cada uno de sus componentes por el escalar. Claro, cada uno de los elementos de la matriz se divide por el determinante. O también se puede escribir el determinante como una fracción 1/7, o sea, 1/7, y multiplica a la adjunta. Es lo mismo. Claro. O sea, en lugar de dividir cada elemento por 7, se multiplica cada elemento por 1/7. Estamos, señora, gracias. No, de nada. Profe, en la matriz inversa, ¿puede quedar todos los valores con fracciones? Sí, exacto. Bueno, entonces terminé ya. Sí, Bueno, es igual decime, a a la ver, punta, pero todo dividido por 7. sí, Sí. escucho, por filas, a ver. A 2 séptimos, 3 Sí, séptimos y menos 1 séptimo, sí, menos 4 séptimos, 1 séptimo, 2 séptimos, sí, y después la tercera fila, 5 séptimos, menos 3 séptimos y 1 séptimo. correcto, muy bien. Esa es la inversa. O sea que si verificas, si haces el producto de A por su inversa o la inversa por A, te va a dar la identidad. A propósito de la pregunta que hizo el compañero, aprovecho para recordarles algo. La única operación que no existe entre matrices es justamente la división, ¿no es cierto? La división de matrices no existe. Entonces,
Acuérdense que cuando tengan un ejercicio y ustedes les parezca que la matriz tenga que pasar dividiendo, ahí es donde van a tener que trabajar con la inversa, ¿sí? O sea, ya van a ver en la práctica ejercicios de ese tipo, ¿sí? Porque puede ocurrir de que yo tenga que despejar, entre comillas, una matriz X desconocida, por ejemplo, que está siendo multiplicada por A, ¿sí? Y entonces no puedo pasar esa matriz A dividiendo. Bueno, ahí es donde entra a tallar, digamos, la matriz inversa. Ahí es donde tengo que usar la inversa, que es la que me permite, al hacer el producto de A por la inversa, de transformar en la identidad y poder, ¿no es cierto?, trabajar y despejar, entre comillas, digamos, la matriz. O sea que presten mucha atención en eso, ¿sí? Porque suele ser un motivo de confusión. Disculpe, profe, Sí, ¿puede volver a decir el resultado? sí, cómo no. La matriz inversa le tiene que dar la primera fila, 2 séptimos, 3 séptimos, menos 1 séptimo. La segunda fila, menos 4 séptimos, 1 séptimo, 2 séptimos. Y la tercera fila, 5 séptimos, menos 3 séptimos y 1 séptimo. Me da igual. Sí, me da igual. ¿Da igual? Sí, profe. Profe, Sí, le pregunto, ¿este PowerPoint que está usando usted está en el CBG? sí, tiene que estar todo ¿Lo puedo ahí. buscar? Sí, búsquenlo y si no, bueno, yo subo la clase grabada esta tarde, Ah, seguramente. bueno, Sí, gracias, gracias. no, de nada. Bueno, podemos pasar a la última diapositiva entonces. De última, la verificación la hacen después, le va a dar, porque si les dio bien la matriz, le va a dar esto. Bueno, la última diapositiva es esta, ¿sí? Fíjense que figura como un teorema y acá dice de dónde fue extraído, ¿no es cierto?, de qué libro. Pero básicamente es cómo se calcula la matriz inversa de una matriz de 2 por 2, ¿sí? Que es mucho más fácil, ¿no es cierto? Dice, si A es la matriz genérica, donde los elementos son AB en la primera fila y CD en la segunda fila, entonces A es invertible si el producto, ¿no es cierto?, que ya sabemos, o sea, de A por D menos B por C, es distinto de cero. Esto no es otra cosa que el determinante de A, ¿no es cierto? Sí, el determinante de esta matriz de 2 por 2 sabemos que es producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. Entonces, esta matriz va a ser invertible si esta diferencia A por D menos B por C es distinto de cero. En cuyo caso, dice, la inversa de A se puede escribir, y acá está lo que yo le decía hoy, ¿ves? Que se puede escribir como fracción 1 sobre el determinante. Acá está en forma genérica, ¿sí? El determinante. Y esto que está acá, obviamente que es la adjunta de A, que va a ser otra matriz, ¿no es cierto?, de 2 por 2. ¿Y cómo se calcula la adjunta de una de 2 por 2? Igual que en el caso de 3 por 3. Lo que pasa es que primero se transpone, ¿sí? Entonces, si yo transpongo, la fila AB va a pasar a ser la columna AB. Y la fila CD va a pasar a ser la columna CD. Y después, en esa traspuesta, yo tengo que reemplazar cada elemento por su adjunto cofactor, que en este caso, vamos a suponer que yo quiero, el A no va a cambiar de lugar, ¿no es cierto? Porque la A está en la primera fila, acá en A1, 1, y en la primera columna en el mismo lugar. Entonces, este lugar es positivo, ¿se acuerdan? Porque menos 1 elevado a la 1 más 1 es menos 1 a la 2 que da 1 positivo. O sea que no va a cambiar de signo. Y para obtener el adjunto cofactor, bueno, sería en este caso el menor complementario, porque yo saqué el signo, suprimo esta fila y esta columna, ¿y qué me queda? El elemento D. Y por eso va el elemento D acá, porque ese es el adjunto cofactor de A. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bueno, después yo tengo que hallar el adjunto cofactor de cuando transpongo, me va a quedar C acá, ¿sí? Pero este lugar es menos 1 a la 1 más 2, o sea, menos 1 a la 3.
por eso acá dice menos. Y en la adjunta de este elemento, ¿no es cierto? Acá va a estar la B. Entonces, como yo estoy hallando el adjunto cofactor de este lugar, digamos, suprimo esta fila y esta columna y me va a quedar, ¿no es cierto? De este lugar me va a quedar el adjunto cofactor, el B, ¿sí? Por eso va acá menos B. Bueno, y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con C, ¿sí? Va a quedar negativo, ¿sí? Pero como la C va a estar acá, va a ser menos C. Y con el A, fíjense que el lugar este es positivo, y el adjunto va a ser A. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Yo de hecho que no me acuerdo de memoria, lo tengo que hacer, y para eso lo estaba haciendo mentalmente con la traspuesta. Pero ustedes que todavía tienen mucha memoria, algunos, fíjense, observen esto que está acá, esta matriz de 2×2, observen con respecto a la matriz A. ¿Qué pasa con los valores? ¿Se invirtieron? No, se invirtieron. Claro, fíjense los de la diagonal principal. ¿Qué les pasó a los de la diagonal principal? Cambiaron de lugar. Cambiaron de lugar. Bien, muy bien. Cambiaron de lugar. O sea, donde estaba A fue a parar D, donde está D fue a parar A. ¿Y qué pasa con los elementos de la diagonal secundaria? Se invirtieron de signo. Cambiaron el signo. Exactamente, cambiaron los signos. Bueno, esa sería como una reglita mnemotécnica, ¿no es cierto? Para acordarse, si se acuerdan de memoria, lo pueden usar. Yo les vuelvo a repetir, lo tengo que escribir, pensar, porque a mí ya no me sale. Nunca me acuerdo Profe. cuál es el que cambia lugar y cuál es el que cambia signo. Sí, ¿Eso en el caso de que sea 2×2? claro, en caso que sea 2×2. Ah, ok. Exactamente. Pero siempre, obviamente, como dice acá, fíjense, si A por B menos B por C es igual a 0, A no es invertible, ¿sí? O sea que siempre, ¿vieron? Hay que verificar primero que el determinante sea no nulo, ¿sí? Si el determinante no es nulo, entonces puedo usar esta expresión para calcular la inversa de una matriz de 2×2. ¿Está? Sí. Bueno, esta es la última diapositiva. Hasta acá incluido entra en el parcial. Así que si hay alguna pregunta, alguna consulta, y si no, yo estaría dando por finalizada la clase. Profe, yo tengo Sí. una consulta de la diapositiva anterior. ¿Cómo no? Vio que nos da, cuando multiplicamos el adjunto por la matriz A, nos da en la diagonal principal, nos da todo 7, 7, 7. Sí, Ese sería el determinante. Claro, Ok. exactamente, porque lo Y en podés el sacar. parcial hace falta sacar el determinante, tipo el de multiplicar por todo, como sacamos o ponemos directamente el 7 en este caso. No, tienen que calcular si justamente en este primer parcial entra matrices, determinantes, vectores, bueno, también. Si no, tienen que calcular. Tienen que Dale. calcular el determinante. Todo eso tiene que estar en la hoja, porque eso se evalúa. Porque Bueno, mira, esa era Todos mi los pregunta. disculpen chicos, todos los cálculos tienen que estar en la hoja. Todos los cálculos, porque acuérdense que GeoGebra también saca el determinante de cualquier matriz. Entonces, uno no sabe qué utilizaron ustedes. Entonces, la idea es que todos los cálculos en la hoja tienen que estar. Nosotros cuando miramos el parcial, tengo que ver qué es lo que hicieron. Por eso se le exige todos los cálculos. claro, el Está bien, GeoGebra gracias, pueden profe. usar para verificar, o sea, para quedarse tranquilo. Porque, por ejemplo, hoy el alumno que dijo que le dio 8 el determinante, mira si seguía haciendo con el 8. Llega a la inversa, saca mal, cuando verifica no le va a dar. Aparte, nosotros evaluamos procesos, no resultados. Exactamente, a veces el alumno hace todo bien, pero el resultado se confundió. Pónganle el resultado en un signo o algo, pero vemos que el procedimiento lo hizo bien. Bueno, ahí se le evalúa, se le puede considerar al alumno. Pero si desde el vamos el determinante ya dio mal, como dice la profe, arrastra todo el error. Entonces sí o sí hay que bajarle puntos. Por eso tienen que hacer despacio, pueden controlar, y una herramienta importante es GeoGebra,
GeoGebra ya le tira cuánto es el determinante. Ustedes hacen y después comprueban mediante esa aplicación. Pero todo lo que es cálculo, vuelvo a repetir, tiene que estar en la hoja. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Ahí preguntaron algo por el chat, profe, no sé si... Ah, bueno, a ver. A ver, dice, profe, dice, entonces hasta las multiplicaciones que hacemos sacando la adjunta tienen que figurar aclaradas. Y los determinantes los tienen que aclarar, así que mientras está bien, como dice la profe, mientras esté bien el resultado, no hay problema. El problema es cuando se equivocan en un signo, que uno tiene que estar rastreando el error para ver hasta dónde le considera bien el ejercicio y desde dónde le considera mal. Ese es el problema. Claro, yo lo que estoy diciendo, disculpa Laura, Sí. si le dan una matriz A o B, lo que sea, y usted me pone el determinante es 2, y aparece automáticamente el 2, ¿de dónde salió el 2? Lo que yo le estoy diciendo. Exacto. Entonces, como hacemos en el práctico, como les dije hoy, si una matriz 3×3 pueden aplicar SARRU, entonces acuérdense que el producto de la diagonal principal más el producto subparalela con el vértice opuesto. Esos productos, el resultado tiene que estar. No voy a poner todos los productos pasito por pasito, por ejemplo, 2 por 3 por 6, no. El resultado, como trabajamos en el práctico, como yo les muestro, así. Pero el alumno que me pone el determinante es 2, y bueno, ¿y de dónde salió? ¿Sí? Claro, Eso es lo que... aparte, sí, perdón. Aparte no se olviden que este es el primer parcial. Se supone que estamos evaluando lo que ustedes van a seguir usando. Entonces tienen que manejar bien todo esto. Después sí, va a llegar un momento que ya seguramente no le vamos a pedir tanto detalle. Pero ahora es el primer parcial. Tiene que quedar bien asentados estos conceptos para que después ustedes puedan seguir sin problemas. Si no, el problema va, en algún momento, va a aparecer. Claro. Otra cosa que quiero aclarar, chicos, ahí la profesora del Valle, no sé si ya vieron, ya puso algo en la plataforma. Acuérdense que el 8, ustedes rinden creo que la segunda actividad, el 8 de mayo. Y ella va a compartir después el protocolo para el primer parcial. ¿Sí? Para ustedes. Creo que a nosotros nos toca, a ustedes les toca rendir el martes 11. Nosotros rendimos en el mismo horario de la clase del práctico. Vamos a estar creería que me va a acompañar la profesora Boelki para controlarle porque son muchos para el primer parcial. Sí, tenemos que estar las dos. Sí, yo ya les dije hoy de entrada que tienen que estar disculpa Laura, yo no estuve... No, está bien. Yo les dije que vos le ibas a aclarar todas las dudas, pero va a salir el protocolo ahí en el aula virtual. Tienen que leer bien todo porque sí, son muchos. Ustedes son muchos. A clase no vienen todos, pero son muchos. Sí. Para cuando rindan el parcial tenemos que tener más de 4 ojos. Exactamente. Bueno chicos, yo no tengo más cosas para aclarar, no sé la profesora. No, lo que yo les dije hoy de entrada también, Irma, es que esta es la última clase de teoría. Después, bueno, la semana que viene ya vos tenés vuestra clase el martes. Si terminás el martes, bueno, el jueves yo le dije que igual voy a estar para clase de consulta, apoyo, lo que quieran preguntar. Y si por ahí vos necesitas por lo menos la primera parte o la última, como quiera, no hay problema, digamos, pero yo voy a estar igual, así que... Bueno, Laura, no hay drama. Listo. Así tienen un día de consulta. Claro. El que ya por ahí quiere consultar el martes, y por ahí el martes terminamos antes la clase y ya tiene alguna consulta de algún ejercicio del práctico, no hay problema, chicos, pueden consultar. Claro, lo ideal es que para el jueves 6 ya estén bien preparados para la actividad áulica que es el sábado 8 y para el parcial que es el martes 11. Y ya para el jueves ya tienen que sacarse todas las dudas. Exactamente. Bueno, nos vemos entonces.
Chau, chau, chicos. Chau, Laura. Buen fin de Hasta semana. luego, profe. Estaríamos, profe. Hasta luego. Profe. Buenas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.